Bueno, tengo el lujo y el honor de tener tres grandes panelistas que saben un montón y tienen un montón de experiencia en lo que hace a la inversión ángel. Manejan distintos clubes en distintas partes de Argentina. Y ya hemos hablado a lo largo del día de los fondos, de las aceleradoras, de corporate ventures. Nos faltaba el tema del inversor ángel. Así que Silvia, me gustaría empezar con vos. Silvia, vos viste de todo, seguramente. Silvia prácticamente nació con el ecosistema emprendedor de Argentina hace muchísimo tiempo. Y su club de inversores ángeles fue el primero en Argentina y viene con un montón de trayectoria y un montón de experiencia en ese sentido. Vio emprendedores de todos los lugares de Argentina porque ella organiza junto al IAE el programa y la competencia Naves, en donde participan muchísimos emprendedores, y aprovecho para felicitarte por la última edición, que me dijeron que salió muy bien. Y me gustaría, Silvia, que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia de fundar este club de inversores ángeles cuando nadie por ahí sabía lo que era un inversor ángel. Que nos cuentes también qué es un club de inversores ángeles y que nos cuentes también en esa historia cómo fue cambiando el perfil del empresario que por ahí conocías en su momento cuando estabas fundando esto y el que participa ahora en ese club. Muchas gracias, Lucas. Mi primer contacto con lo que era la inversión ángel es del año 98, 99, en realidad, fines del 99, principios del 2000, cuando empecé en el IAE y cuando fui a Silicon Valley y a Stanford, al MIT, a Harvard, a ver qué pasaba con el ecosistema emprendedor. Fui a hacer un programa en el MIT de International Entrepreneurship y ahí conocí lo que se llamaba el Diners Club del MIT, que era justamente un grupo de graduados del MIT que ya tenían sus muy buenas posiciones patrimoniales y económicas, y esperaban, literalmente esperaban, me invitaron al dinner, me esperaban a los ganadores de la 50K MIT Competition, Business Plan Competition, que fue en la que yo me inspiré para crear Naves. De hecho, cuando nació Naves, ahí por el año 2000, primera edición de Naves nacional, dábamos $50.000 de premios, después se complicó y ahora imagínate que se complicaría más. Pero bueno, y ahí entendí cómo esos que conocían lo que era y tenían formación, formación en negocios, bueno, esperaban a los ganadores de ese proceso y los reunían literalmente en una comida y ellos contaban qué pasaba. Era el boom, era la época del boom de Internet, recordemos, ¿no? Bueno, y invertían. Y además le daban un porcentaje al centro de emprendedores del MIT, porque en el fondo ese había sido como el generador de ese deal flow. Yo volví acá y obviamente la Argentina 2001, empezó el 2001, no era el momento para crear un club, pero yo pensé, el IAE, que es la institución que represento, que tiene una enorme red de lo que llaman sus antiguos alumnos, y entonces yo estaba creando Naves al mismo tiempo, y bueno, y ahí nació la idea de crear el primer club de ángeles inversores, que en realidad después lo concretamos en el 2004. Convoqué a algunos antiguos alumnos, que habían sido mis alumnos en el MBA, y así nació, realmente nació así. Y el mayor desafío, y ahí te contesto la última parte, era que no entendía nadie qué era ser un ángel inversor. No existía el ecosistema. Yo siempre pongo una imagen de lo que era el ecosistema cuando yo empecé. Estaba literalmente vacío. Todo es que hoy vemos estaba vacío. No quiere decir que no hubiera emprendedores y algunos ángeles, de hecho había, pero bueno, no como sistematizados. Y entonces lo primero que hice fue traer a John May, que era el presidente de la American Business Angels Association. Vino a darnos un programa de formación al IAE para Angel Investors. Después lo volví a traer el año siguiente y ahí empezó como a crecer este bichito. Y el perfil de los emprendedores ángeles al principio era muy distinto, o sea, era gente que en realidad quería entender un poco qué pasaba, no tenían ninguna formación en lo que es emprendedor ángel.
Y esto ha ido evolucionando. Hoy nuestros inversores ángeles son mucho más profesionales, en muchos casos ya vienen del ecosistema emprendedor y además entienden este concepto de lo que se llama plata inteligente, que es la plata del ángel. Así que bueno, después puedo dar algunos otros datos, pero dejo a los demás. Muy bien, muchas gracias. Dani, porque me salteaste una pregunta, así que bueno, se la voy a pasar a Dani. Lucas. Contanos un poquito tu experiencia con la OFI, tu experiencia ahora con Cygnus Angels y cómo están armando el club de Cygnus y un poquito cómo funciona esto de los clubes de inversores ángeles. ¿Qué es un club de inversor ángel? Bueno, la última te la voy a responder en un ratito, pero cuando me enteré que iba a compartir el panel con Silvia y con Fernando, me puse muy contento porque nos conocemos muy bien todos, y con vos, Lucas, también. Y voy a responder tu primera pregunta con una pequeña historia. Tenemos una historia en común, los tres, y que creo que va a ejemplificar mucho de lo que hablaron en los paneles anteriores. Hace unos 5 años que estoy alrededor del ecosistema emprendedor, me metí muy por la ventana, y salió a partir de la panera que mencionaba hace un ratito. Yo soy ingeniero, laburé en empresas, grandes, chicas, medianas, pymes. Me formé en finanzas y empecé a tradear opciones de acciones en la bolsa argentina. Con muy poco capital, porque yo no había hecho un exit, ni estaba hecho, ni nada. Así que era un poquito de los ahorros, los empecé a usar ahí. Y tuve una sensación muy rara de no hacer nada. Generar mucho dinero, pero vacío. Y fue en el mismo momento en que me empecé a involucrar al mundo emprendedor. Y ahí veía una cultura totalmente distinta a la de empresario. Cuando era chico quería ser empresario. Obviamente ahora le decimos emprendedor. Y coincido totalmente que yo nunca quiero ser un empresario, quiero ser un emprendedor toda la vida. Y entonces humildemente veía cosas que pasaban mucho en Palermo, en Capital Federal. Yo vivía en el oeste de Buenos Aires. Y me propuse hacer algo ahí en el oeste. Primero con un evento. Después con un espacio de coworking, porque había que poner una capa física para poder hacer entender a los emprendedores, a los empresarios, a las universidades, a los municipios. Tengo ahí la suerte de tener 2 municipios muy grandes, que son casi países. Y traté de juntar a todos estos muchachos alrededor del espacio físico, de esta cultura del evento, cosas muy parecidas a las que por después le va a contar Nato. Y me acuerdo que en ese momento, no me acuerdo bien por qué, pero te fui a ver al IAE, o cómo en realidad, al IAE. Y le dije a Silvia, le conté todo esto de pasado en el oeste, y dije, yo quiero armar un club de emprendedores en el oeste. Y me dio muy buenos consejos que todavía son válidos. Uno es armar un club de inversores ángel alrededor de alguna eje de confianza. Que es muy común que eso suceda alrededor de una universidad. Los alumni de una universidad tienen cierto respeto y confianza en la institución. O, como después encontré en Cygnus, alrededor de la confianza en un par de personas. Y que eso se va generalmente ampliando. Y después trasciende a la institución o a las personas. Y quise hacer eso en el oeste. Y no funcionó del todo bien. Porque los empresarios allá, bueno, traté de explicarles de qué se trataba todo esto, de formas muy diferentes, trayendo gente. Diego fue varias veces. Lucas, vos viniste. Yo fui. Hace muchos años. Sí, ya. sí, fui. Estabas en Ciudad. Creo que laburé. Sí, laburaste. Y que esto es algo importante, esto no se hace solo, es muy colaborativo en todos los estadios. Bueno, entonces saqué la plata de la panera y la puse en el espacio de coworking, muy poquita, con otros 2 locos más que me acompañaron, la conocí a Silvia, empecé a hacer eso y vi que necesitaba hacer algo distinto. Y ahí es cuando me acerqué a Cygnus, o empezamos a tener una relación con Cygnus, con Diego y con Nacho, que la historia, si queremos enlazarla más, la contó Diego. Ellos nacen o empiezan a ver estas cosas, a experimentarlas en el Club de Inversores Ángel del IAE. Y creo que la relación se solidificó con Diego y Nacho en Cygnus, conmigo, cuando viajamos por primera vez, después lo hicimos varias veces más, a Tandil, al concurso Prendete, que organiza Fer con otros muchachos y muchachas más allá, hace varios años con mucho esfuerzo. No sé si respondí a alguna de las preguntas, pero me parecía que valía la pena. Sí, la idea era que cuentes un poquito tu experiencia. Todavía me siguen sin responder qué es un club de inversores ángel. Un club de inversores ángel, mi humilde
¿Qué es un club de inversores ángel? ¿Cómo funciona y por qué tiene que existir? Tiene que ver un poco con todo lo que contaron en los paneles anteriores y en lo que comentó Juan hace un ratito. Primero, como cualquier club, el club de barrio de acá a la vuelta, la sociedad de fomento, es un lugar donde junta gente, es una comunidad, primero, y que junta gente alrededor de una pasión. El deporte en el club de barrio, en este caso, apoyar talento que va a hacer cosas importantes con mucho impacto, es lo que nos junta. Y básicamente después hay un montón de formatos más formales, menos formales, más con vehículos legales o no, pero el factor principal es la confianza. Y que básicamente es el trabajo de unir partes. Yo siempre pongo la imagen cuando doy estas charlas o trato de hablar del tema, le pongo a Roberto Galán. Acá somos todos bastante, sí, tenemos más de 30 y pico, así que conocemos a Roberto. Es juntar partes, es hacer un trabajo muy fuerte de curar emprendimientos, evaluarlos, conocerlos a lo largo del tiempo. Eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, para después presentárselo a individuos o empresas que quieren acercarse a la innovación a través de invertir dinero, que son los inversores, que también hay un trabajo importante del club de conocerlos para entender sus motivaciones, su perfil, qué valor agregado puede ponerle en la empresa. Y ese es el trabajo del club, por eso también el motivo de existencia de un club. Hay mucho trabajo atrás de un club que si una persona como individuo solo quiere dedicarse a invertir en forma profesional en inversión ángel, le tiene que dedicar la mitad del día, más o menos. Un club hace eso, que además de facilitar un poco ese trabajo, cumple con el objetivo, creo, una de las motivaciones principales también de un inversor, que es compartir con otros, como casi cualquier actividad humana, básicamente. Gracias, Dani. Fer, te mandaste a hacer un club de inversores ángeles en Tandil. Entiendo el porqué, porque conozco el ecosistema de Tandil y la verdad que tiene todo, como para tener una comunidad inversora fuerte. Tienen instituciones de primera calidad, tienen universidades, tienen muchísimo talento y creo que también tienen muchísimas empresas que podrían aprovechar ese talento. Pero contanos un poquito tu experiencia de cómo fue armar ese club. ¿Por qué se acercan empresarios e inversores de Tandil a tu club? Y después te sigo preguntando para que no te olvides. Bueno, en primer medida yo quiero agradecer el hecho de que nos hayan invitado a compartir este espacio aquí a la agencia, como a ARCAP. Nuestro caso sería como el Benji de todo este ecosistema, ¿no? Sería como el más pequeño, de hecho ni siquiera figuramos en la encuesta de ARCAP, porque es una iniciativa que arrancó a mediados del año pasado con algunas visitas de capacitación a algunos empresarios despiertos que puede haber en Tandil y la zona. Y la verdad que estamos en un proceso de formación y de construcción. No tiene una figura demasiado desarrollada, va todo en eje a la confianza y un poco a las ganas que tienen determinadas personas de desarrollar y de hacer algo un poquito más allá de lo que lo hacen habitualmente en el ámbito de sus negocios. Yo, ¿qué les voy a decir de Tandil? Soy una persona enamorada de Tandil, cualquiera de ustedes lo sabe. Me parece que un entorno como Tandil tiene una oportunidad gigantesca desarrollando todo este tipo de cosas. Probablemente no sea solo Tandil, sino que sea Tandil y un poco más también, diferentes ciudades que están muy cerca de la ciudad de Tandil. Y esta iniciativa era algo que se caía de maduro, es decir, uno empieza a laburar y a hacer cosas con gente como ustedes, con Signus, con ARCAP, con otro tipo de instituciones, y lo que había que seguir haciendo era eso. De manera tal que ahora nos encontramos en el proceso de involucrar gente, empezar a mostrar y a evaluar proyectos. ¿Cuáles son los principales miedos que tiene esa gente a la hora de formar parte de un club de inversores ángeles? ¿O no ves ningún...? No, yo no sé si es un tema de miedo. Una de las cosas que a nosotros nos está pasando, en el caso de Tandil, a partir de esta actividad que estamos desarrollando, es que las barreras por parte del empresariado son mucho más bajas de lo que uno pensaba previamente. Es decir, hay mayor cantidad de gente que está con ganas de aprender de qué va y de qué se trata todo esto. Tandil particularmente tiene una estructura económica bastante diversificada, pero el agro es muy, muy fuerte y particularmente dentro de la empresarialidad del agro tiene muchísimas ganas de aprender de qué va todo esto. Ni hablar cuando uno empieza a tallar con generaciones más jóvenes
y que quizás tengan más formación y que operan en el agro particularmente. Lo que sí es algo que requiere formación y capacitación. Yo te escuchaba vos cuando dijiste, yo lo traje 2 veces, y sí, y mínimo tenés que estar 1 o 2 años formando y capacitando gente, pero bueno, de alguna manera en Tandil particularmente hay un empresariado que tiene muchas ganas de aprender y parte del empresariado de Tandil tiene un sector tecnológico que si bien es incipiente, ya tiene un parque de empresas relativamente importantes y parte de ese empresariado también quiere jugar a esto, que ya ha hecho un recorrido que no son el recorrido de una startup convencional, pero son empresas exitosas de gran dinamismo y que quieren ver y que quieren probar también a ver qué se siente a la hora de hablar de este tipo de iniciativas. Muy bien, muchas gracias. Silvia, a ver, contanos un poco, vos has visto, sos inversora vos individualmente en varias compañías y has visto un montón de inversores ángeles participando en empresas. Contanos un poco el rol del inversor ángel. ¿Se mete en la compañía, no se mete, participa de los directorios, simplemente invierte y ve cómo va? Principales errores que has visto de gente que por ahí no lo hacía y lo empezó a hacer. Contanos un poco esa experiencia. Primero te contesto la pregunta que no te contesté antes. Hay muchas formas de estructurar un club de ángeles. Nosotros en particular creamos una asociación civil sin fin de lucro, y eso es el club, formalmente, que además para mí fue muy importante porque yo tenía al principio una cierta resistencia de parte del IAE, porque obviamente poner el nombre IAE y si después fracasaban los proyectos, o sea, por eso fui por el atajo y creé la Asociación Civil de antiguos alumnos del IAE, de inversores ángeles del IAE. Entonces, la Asociación Civil recibe una membresía, esto también para que las personas sepan cómo funciona. En el caso nuestro, hay distintos, yo me estudié los modelos que hay en todo el mundo, en los principales lugares donde están. En este caso hay una membresía por participar y después hay en este caso nosotros semanalmente tenemos, antes hacíamos mensualmente, ahora es semanalmente, una vez por semana. Los miembros, hoy hay más o menos 100 miembros, de los cuales te diría que 40 son los más activos y se van renovando. Una vez por semana nos reunimos en el IAE, se presenta un proyecto por semana con una plataforma que tenemos a la cual los proyectos se suben y se curan previamente y si hay interés de invertir, bueno, se coinvierte, esto también es importante, el inversor ángel invierte a título individual. Después se puede coinvertir y generalmente se busca un líder investor, porque si no, 10 inversores hablando al emprendedor lo vuelven loco. Y se hace un due diligence e invierten. Siempre, muy importante, a la misma evaluación. Entonces, este es cómo funciona el club. Con respecto a la otra pregunta… ¿Cobran algún fee perdón, por y además participar? se cobra un mínimo fee por la inversión realizada, un porcentaje muy mínimo sobre la inversión. ¿Esto es así siempre en todos los clubes? Sí. ¿O? Hay algunos clubes que no lo hacen, no sé ustedes si lo hacen, en el nuestro lo hacen, al emprendedor no se le cobra nada. Hay en otros países donde sí se le cobra al emprendedor también, en este caso no. Y respecto al perfil de los inversores, obviamente el inversor ángel, insisto, también hay que educarlo. Al principio los inversores ángeles nuestros, y eso que venían de una formación, buscaban realmente la renta, o sea, creían que esto era poner plata y sacar dividendos. Y entonces hubo que tratar de cambiarles esa mentalidad. Pero también te voy a decir que este último tiempo, yo diría con esta irrupción de la innovación, de los emprendedores exitosos, de que están más, casi ahora empezó al revés. Ahora los inversores ángeles no se lo quieren perder. Y entonces yo personalmente soy inversora desde ese perfil. Yo hago pay-per-view, no me quiero perder una oportunidad. Y estoy viendo un cambio en la mentalidad de los emprendedores, de los inversores. ¿Entendés? O sea, wow, dicen, tengo la oportunidad de ver si con poco porcentaje puedo no perderme la oportunidad de participar. Y respecto a lo que dan
hay de todo. Esto también hay una división de los ángeles en arcángeles, en ángeles protectores, en ángel de la guardia, está buenísima esa división. Y ahí tenés el ángel que se involucra, el otro que la verdad que mira pero no se quiere meter, el otro que se quiere meter demasiado. Y ahí creo que el club también cumple un rol ayudando, digamos, a esa relación y que la relación al final sea win-win para todos. Dani, vos que en Cygnus tienen un fondo, tuvieron un micro VC y ahora tienen un club de inversores ángeles, contanos un poco la diferencia del perfil del inversor que invierte por ahí en un fondo, se acerca a un club o invierte individualmente como inversor ángel, qué incentivos tiene, qué busca, cuál es su grado de involucramiento, en qué estadio, cuánta plata. Contanos un poco esa diferencia. Cygnus Capital tiene 3 actividades, para repasarlas porque creo que va a ser bueno para responder esta pregunta. Draper Cygnus, que es un fondo de inversión VC, grande para Series A, Diego contó algo hace un rato. El Club de Inversores Ángel, que es nuestra comunidad, es lo más permeable y flexible un poco del grupo en cuanto a actividad, que por suerte me toca dirigir hace un añito, 2 años casi. Y Cygnus Polenta, que es la no consultora de innovación abierta, como lo que hablaron hace un par de paneles atrás. Y como grupo, como empresa Cygnus Capital, tenemos 2 clientes. Lo pongo en términos normales, en términos de empresa común, clientes. El inversor y los emprendedores. Y en las 3 actividades les vamos canalizando distintas inquietudes que tienen. En el fondo canalizamos la inquietud de inversores profesionales, sofisticados, a veces no tanto, y están empezando igual a hacerlo, pero con fichas grandes, que su principal motivación es acercarse a la innovación, para cubrirse del riesgo de que otra industria rompa su negocio, porque les divierte ver compañías, porque quieren estar cerca del talento, porque es una forma de volver a emprender, estar en la parte creativa de un proyecto, sus empresas ya son aburridas. Porque los ayuda a alinear los intereses entre el padre y el hijo. Hay un montón de motivos para que esos inversores... Pensemos que en la industria del VC todavía es temprana también, toda esta industria es temprana en Argentina y no tenemos los inversores tradicionales americanos institucionales, por lo tanto casi todos, por lo menos en el caso de Cygnus, son empresarios. En el Club de Inversores Ángel, muchos de los inversores del fondo también son inversores en el club y hay un ida y vuelta constante. El club lo que permite es que también inversores con fichas más chiquitas o que están empezando a hacerlo empiecen a hacer los primeros juegos. Y hablamos ya los 3, creo, de la educación. Para nosotros es importantísimo educar y le dedicamos mucho tiempo a educar a los inversores. Y los inversores del fondo también a veces están empezando, así que canalizamos la inquietud de educarse en inversión en empresas desde el club. Y finalmente, muchos de esos inversores tienen sus empresas y ellos están cerca de la innovación a través de invertir, pero cuando se dan vuelta y la quieren llevar a sus compañías, no es tan simple y ahí es donde entra la innovación abierta, otros procesos de cambio cultural dentro de las compañías. Y el lado, y algo muy importante, en los últimos años en realidad, estuve en Tandil, en Bahía Blanca, en Río Cuarto hace poco, en Marcos Juárez, en Rosario, en el sur estuve en Neuquén, estuve en Tucumán. En todos los lugares hay iniciativas de clubes de inversores ángel, gente con ganas de involucrarse, emprendedores, talento y por todos lados. Si tuvieses que hacer una inversión por primera vez en un emprendimiento, ¿lo harías a través de un club? ¿Lo harías vos propio como inversor ángel? Lo haría a través de un club. ¿Lo harías a través de un fondo? A través de un club / fondo. Guarda que toda esta industria está cambiando también. Todo lo que hablamos en el día de hoy, nosotros mismos lo estamos cambiando, porque está cambiando. Nos están disrumpiendo también. Así que ¿cómo hacerlo? Nada, estamos viendo. Última cortita, porque ayúdenme con el reloj para Silvia y Fer. Si tuviesen que decirle a alguien que pudiendo hacerlo, algún empresario, algún inversor que pudiendo hacerlo todavía no invirtió en un emprendimiento, ¿qué le dirían? ¿Por qué hacerlo? Le diría que no se pierda la oportunidad, que si tiene una pequeña parte de su patrimonio que está dispuesto a perderla, pero también a que con esa parte de patrimonio puede conocer emprendimientos, digamos, que puedan escalar,
que puedan de alguna manera, pues, algunas tesis de inversión son importantes para el inversor ángel también, o sea, que busquen proyectos que escalen, equipos que también quieran escalar, que no se queden con equipos que quieran hacer lo que se llama el lifestyle emprendimiento, que es para sobrevivir, porque bueno, ese proyecto no le va a dar la rentabilidad para recuperar los que van a fracasar. Y que sepa que de 10 que invierte, está bueno tener un portfolio, eso también. Y sobre todo que elija emprendimientos que compartan los valores, los emprendedores y los eventuales coinversores. Para mí ese es un tema central. Y el otro tema importante es una manera de estar alerta y cerca de los cambios y de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que están marcando los nuevos rumbos de la economía global. Entonces, es una excelente forma con una poca inversión, y además al hacerlo en un club tiene otra enorme ventaja, que comparte con otros miradas complementarias, distintas visiones, y además en nuestro caso se han generado negocios entre los ángeles, incluso no con el emprendedor. Entonces, la verdad que es una oportunidad buenísima. Pero también digo, que es lo que propongo siempre, es que se genere un espacio de confianza. Porque además también hay que generar un espacio de confianza porque los emprendedores vienen a contar sus ideas, hay que respetar la confidencialidad y hay que generar un espacio de confianza entre los miembros también para coinvertir y que realmente esto sea algo ganar-ganar para todos, ¿no? Cortito para sumar. Acá hay mucho de oportunidad para que ese empresario se siga reinventando, siga viendo lo que decía Silvia recién y estando cerca de los cambios que se producen en cada una de las industrias. Nosotros, un ejemplo concreto, el club en Tandil arrancó hace 6 meses, 9 meses que empezamos con algunos encuentros. En los próximos 2 meses se va a cerrar la primera inversión de 3 o 4 integrantes del club hacia un emprendimiento de Tandil. Y uno de los motivos más importantes de los que están participando en ese emprendimiento es porque integra fuertemente su negocio y le permite entrar en un negocio complementario a su negocio original, que es del agro. Y particularmente el emprendimiento es un emprendimiento de índole científico porque viene de integración de tecnología y agro, que son 2 institutos de investigación de la universidad. Que fue de casualidad, ¿no? Pero particularmente es un entorno relativamente chico que se dan estas particularidades. Y cuando vos le preguntás a los inversores por qué entraron, y entraron por estos motivos. Bueno, se nos acabó el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito, así que muchísimas gracias a los 3 y muchísimas gracias por escuchar.